Saludos hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Es verdaderamente un gozo y un privilegio poder venir a ustedes a través de este video con el propósito de estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes el tema de Ezequiel capítulo 4. Es un estudio sumamente profético, es un estudio lleno de simbolismo, lleno de figuras. Y es un tema, hermanos, que es muy interesante y a la vez muy importante para todos nosotros. Y espero con la ayuda de Dios recibir una bendición al estudiar este estudio y que ustedes también puedan ser bendecidos con el conocimiento de la palabra de Dios. Pero como siempre antes quiero leer un pensamiento para entonces invitar la presencia del Espíritu Santo. Este pensamiento que les voy a leer se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, y les voy a leer la página 386. Dice esto: Nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sí, hermanos, verdaderamente en esta ocasión vamos a estudiar un tema, un capítulo de la Biblia que es muy importante para nosotros, y vamos a ver que lo que escribió Ezequiel, tal como dice esta referencia, dice que cada uno de los profetas antiguos habló menos para su tiempo que para el tiempo de nuestros días. Por lo tanto, vamos a ver este principio que se va a manifestar en el estudio que vamos a estudiar hoy de Ezequiel capítulo 4, y en realidad muchos de los capítulos que se encuentran ahí en Ezequiel y también en otros libros como Daniel, Jeremías, Isaías, Sofonías, muchos de esos capítulos y muchas de esas profecías tienen que ver más con nuestros tiempos que con los tiempos que los profetas vivieron. Y vamos a ver específicamente y especialmente que vamos a ver que el mensaje que se encuentra en el libro de Ezequiel, y en este caso en el libro de Ezequiel 4, tiene mucho que ver con nuestros tiempos, que más que el tiempo de Ezequiel. Muchos piensan que el libro de Ezequiel y muchos de esos libros proféticos del Antiguo Testamento son libros de historia, pero no, hermanos, vamos a ver que en realidad estos libros, aunque hablan un poco de la historia, pero mayormente se enfocan en profecías que van a tener sus cumplimientos en nuestros días, tal como lo explica el espíritu de la profecía. Por lo tanto, hermanos, con esto en mente, los invito a que me acompañen a postrarnos de rodillas para invitar la presencia del Espíritu Santo. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Te damos gracias por Cristo Jesús que murió por nosotros. Te damos gracias porque su sangre nos limpia de todo pecado. Y te suplico, Padre, que nos bendigas. Te ruego en el nombre de Jesucristo que derrames tu presencia, derrames el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nuestras mentes y nuestros corazones puedan ser iluminados con tu luz, con tu verdad. Gracias, te lo ruego y te lo suplico todo esto en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nuestro estudio está registrado en Ezequiel capítulo 4.
Y este capítulo nos habla de algunas cosas muy, pero muy interesantes. Muchas de estas cosas posiblemente van a ser nuevas para ustedes. Sin embargo, confiamos con la ayuda de Dios que podamos entender el mensaje que Dios nos quiere dar. Entonces voy a empezar a leer Ezequiel capítulo 4. Los invito a que me acompañen en sus Biblias y vamos a leer Ezequiel capítulo 4. Voy a leer del versículo 1 al versículo 17. Lo voy a leer todo y después vamos a ver los versículos y explicar con la ayuda de Dios el significado que tienen para nosotros. Dice, tú hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá, 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre tú ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada, cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Muy bien, hermanos, este capítulo posiblemente para muchos de ustedes, ¿verdad? Es un capítulo que a lo mejor nunca lo han considerado, nunca lo han leído. En realidad, en la iglesia no se escucha mucho de Ezequiel capítulo 4.
Y cuando leemos las cosas que encontramos aquí, pues se nos hacen un poco raras, extrañas y nuevas, cosas que nunca, ¿verdad?, las hemos posiblemente considerado. Por lo menos yo nunca he escuchado un sermón o un tema de Ezequiel 4 en la iglesia. Y vamos a ver, hermanos, que aquí hay un mensaje para el pueblo de Dios. Hay un mensaje que Dios nos quiere dar. Y vamos a ver que este capítulo está lleno de profecías, está lleno de simbolismo, obviamente, ¿verdad? Y está lleno de figuras que vamos a ver que tienen un mensaje para nosotros. Pero primeramente vamos a regresar a los primeros versículos que acabamos de leer en Ezequiel capítulo 4 para que podamos entender la naturaleza y el contexto de este capítulo. Aquí en los primeros 3 versículos nos está hablando en una manera en el cual Dios quiere que la iglesia, Jerusalén, sea sitiada. Noten lo que dice aquí, versículo 1 y 2 y el 3. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Aquí estamos hablando, o la Biblia está hablando, cuando habla de Jerusalén, se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo al pueblo de Dios. Dice el versículo 2, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Entonces la escena que estamos mirando aquí es que Dios manda a Ezequiel y lo manda para que sitie a la iglesia, que la esté rodeada, que rodea a la iglesia y que ponga un sitio. Dice que ponga fortaleza, que ponga contra ella baluarte. Y dice que ponga un campamento y que coloque arietes alrededor. Versículo 3 dice, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Entonces aquí, hermanos, empezando este capítulo, los primeros 3 versículos nos están hablando de una manera, o está usando la Biblia un lenguaje de guerra. Ezequiel debería de ir a la iglesia y debería de sitiarla, de poner arietes, poner fortaleza, un baluarte. Tenía que rodear a la iglesia con el propósito que la iglesia sea rodeada y sea, por así decirlo, atacada o sitiada, y de tal manera que nadie escapara de esa situación. Ahora, ¿por qué la Biblia empieza hablando con un lenguaje de guerra, con una situación en la cual Ezequiel tiene que ir a la iglesia y la tiene que sitiar? Porque ustedes notan las palabras que usa. Vas a poner un sitio. Eso es lo que los israelitas hacían cuando iban a pelear contra otra nación. Tenían que sitiarla, tenían que poner un baluarte, tenían que poner arietes. Era una manera y era un lenguaje que Dios está usando que los israelitas conocían. Ellos conocían este tipo de lenguaje porque estaban acostumbrados a ir y pelear con otras naciones. Entonces ellos entendían de que tenían que sitiar a una ciudad, tenían que estar alrededor de la ciudad, poner arietes, baluartes, sitiarla de tal manera que pudieran conquistarla completamente, que pudieran atacarla. Ahora, en este contexto, Dios le está diciendo a Ezequiel que tenía que hacer esto y está usando este lenguaje de guerra. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Ezequiel que haga esto? Bueno, para entender este capítulo, el capítulo 4, si regresamos al capítulo 2 y el capítulo 3, vamos a darnos cuenta de la razón que Dios ordena a Ezequiel que haga esto, especialmente a la iglesia. Y aquí vamos a encontrar las razones por qué Dios quiere que
Ezequiel y en realidad nosotros hagamos esto. Si regresamos a Ezequiel capítulo 2, por ejemplo, si leemos el versículo del 3 al 7, nos dice esto. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernidos corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces aquí, hermanos, estamos mirando el llamado de Ezequiel. Y Dios lo llama a Ezequiel y lo envía a la casa de Israel, lo envía a la iglesia para que dé un mensaje de amonestación. Y aquí dice que los manda a la casa de Israel, a la iglesia, con un mensaje de amonestación, porque la iglesia, el pueblo de Israel, estaba pecando, estaba en rebelión, estaban practicando iniquidades y pecados. Y por lo tanto aquí Dios manda a Ezequiel que vaya a la iglesia y al pueblo y les dé una amonestación. Continuando en esto, con este pensamiento, si leemos en Ezequiel capítulo 3, del versículo 3 al 9, dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviaría, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces aquí, hermanos, como les mencioné, el capítulo 2 y el capítulo 3 nos dan la idea, nos dan el contexto de lo que estamos leyendo en el capítulo 4. Y básicamente es el mensaje que Dios le dio a Ezequiel que lo llevara a la iglesia, a su pueblo. Y en este caso miramos a la iglesia de Dios, miramos al pueblo de Dios en un estado de rebelión, en un estado de apostasía, en un estado de pecado. Y por lo tanto Dios manda a Ezequiel y lo manda. Y le dice, yo no te envío a un pueblo de extraña lengua, a un pueblo extraño, sino te mando a mi propio pueblo para que tú les des un mensaje. Entonces en capítulo 4 básicamente vemos la continuación de lo que encontramos en el capítulo 2 y 3, que es el mensaje que Ezequiel tiene que llevar a la iglesia. Y por eso está usando este lenguaje de guerra, para poder llevar el mensaje, sitiar a la iglesia y que la iglesia escuche el mensaje que Dios le ha dado a Ezequiel que debe de escuchar la iglesia. Y en realidad vamos a ver que este capítulo o este mensaje o la obra que Dios le dio a Ezequiel es la obra que nosotros tenemos que hacer, de ir a la iglesia y llevar un mensaje de amonestación, un mensaje de reforma y un mensaje de reavivamiento.
Y ustedes muy bien saben que lo encontramos en los primeros capítulos de Ezequiel y miramos que se extiende hasta el capítulo 9 de Ezequiel, donde encontramos la purificación de la iglesia adventista. Bueno, entonces, hermano, les digo esto para que podamos entender que las palabras que se está usando aquí, las palabras que Dios usa en estos primeros versículos, tienen que ver con palabras de guerra, porque los israelitas estaban conscientes y conocían este tipo de lenguaje. Y por eso Ezequiel se le ordena que vaya a la iglesia, al pueblo, y la sitie, y que pueda llevar el mensaje. Entonces, eso es lo que encontramos aquí. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Versículo 4, vamos a leer del versículo 4 al 6, dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá, 40 días, día por año te lo he dado. Muy bien, hermanos. Ahora aquí, versículo del 4 al 6 nos menciona dos periodos de tiempo. Nos menciona que Ezequiel tenía que dormir, o tenía que acostarse, más bien, tenía que acostarse en su lado izquierdo, y dice, y pondrá sobre la maldad de la casa de Israel, y tenía que estar de ese lado 300, dice ahí, por el número de los días, 390 días. Después de este periodo, él se tenía que dar la vuelta y se tenía que acostar en el lado derecho y tenía que estar en esa posición por 40 días y llevar la maldad de la casa de Judá. Bueno, a este tiempo, en estos momentos, quiero explicarles esto. Como vemos que esta es una profecía, hermanos, vamos a ver cuando la Biblia está hablando de el número y los días que tenía que estar Ezequiel acostado en el lado izquierdo, los 390 días, que básicamente son 390 años, y llevar la maldad de la casa de Israel. Menciona allí la casa de Israel y menciona la casa de Judá. Vamos a ver, hermanos, que cuando la Biblia habla de Israel y de Judá, se están refiriendo al pueblo de Dios en dos secciones o en dos partes. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios tenía a las 12 tribus de Israel. Dios las estableció, ¿verdad? Cuando llamó a Jacob, él fue el padre de las 12 tribus, y así es como Dios estableció a su pueblo Israel. Se conocían como las 12 tribus de Israel. Más tarde, ¿verdad? Vino el reinado de David, y después cuando murió David, su hijo Salomón tomó control. Después que murió Salomón, vemos entonces que esas 12 tribus fueron divididas. 10 tribus se quedaron al norte, más bien se establecieron en el norte, y las 2 tribus se quedaron en el sur, donde estaba el templo, Jerusalén. Entonces se conocía como el reino dividido, las 10 tribus al norte y las 2 tribus de Judá al sur. Y eso sucedió por varios años. Seguían siendo el pueblo de Dios, tanto las 10 tribus como las 2 tribus. Sin embargo, estaban divididas. Por muchos años Dios envió profetas a las 10 tribus y a la vez mandaba profetas que profetizaran a las 2 tribus. Pero siempre y cuando, y siempre llegaban
y eran el pueblo de Dios. Ahora, eso es lo que encontramos en el Viejo Testamento. Eso es como un ejemplo, como un tipo de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento y hoy en día tenemos a dos pueblos. Tenemos al pueblo adventista del séptimo día, que son representados por la casa de Judá, y tenemos al pueblo de Dios que se encuentra en Babilonia, en las iglesias dominicales, que son representados por la casa de Israel, siendo que son más tribus, representan la mayor parte del cristianismo que se encuentra en las iglesias dominicales en el mundo. Y Judá es donde estaba el templo, representa esa porción del pueblo de Dios que mantiene, ¿verdad?, con la verdad, siendo en este caso la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, aquí, hermanos, cuando vemos que Ezequiel tenía que llevar la maldad de la casa de Israel los 390 años, vamos a ver que se está enfocando o tiene que ver mayormente con las iglesias protestantes. Cuando se tiene que acostar al lado derecho y llevar la culpa o la maldad de la casa de Judá, tiene que ver con la iglesia adventista del séptimo día. Y vamos a ver, hermanos, yo sé que este estudio posiblemente va a ser un poco difícil, ¿verdad?, de entender, porque en realidad está hablando de muchos símbolos y está hablando de muchas cosas proféticas, que si no fuera por la ayuda de los profetas de Dios, sería difícil entender este capítulo. Por lo menos para mí, yo cuando leo el lenguaje que está usando Dios en este capítulo, y más adelante cuando usa un lenguaje que en realidad no estamos acostumbrados a usar, cuando dice excremento de humano, ¿verdad?, y estiércol, todas esas cosas, suena un poco raro, pero hermanos, Dios tiene un mensaje, tiene algo muy importante que nosotros debemos de entender. Y por lo tanto, hermanos, le digo que este capítulo nos muestra que primeramente es un capítulo profético. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 13 dice, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde a donde los arrojaré yo. Ese versículo nos está proyectando a un tiempo futuro, no en el tiempo de Ezequiel. Entonces ahí dice, y así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones. Está hablando a un tiempo profético. ¿Por qué? Para el tiempo cuando Ezequiel recibió esta profecía, ¿verdad?, estas visiones, las 10 tribus ya habían sido esparcidas. Las 10 tribus fueron esparcidas en el año 721 antes de Cristo. Al tiempo cuando profetizó Ezequiel, él profetizó del año 597 como al 588 antes de Cristo. Entonces ya habían pasado, podemos decir, más de 100 años del tiempo cuando las 10 tribus habían sido esparcidas. Y ahora Ezequiel, estando en cautividad en Babilonia, es cuando recibe esta profecía. Y por lo tanto, hermanos, vemos que esta profecía tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, tiene su cumplimiento en nuestros días. Es una profecía que está hablando del pueblo de Dios, de estos últimos días. Y ya como les expliqué, Dios tiene a dos pueblos. Tiene a la iglesia adventista, que somos el pueblo verdadero, que guardamos los mandamientos y tenemos el espíritu de la profecía. Pero también tiene a un pueblo en Babilonia, donde están los hijos, donde está la mayor parte de los hijos de Dios. Se encuentran en las iglesias dominicales. Entonces, en el tipo vemos que las iglesias protestantes son representadas por las 10 tribus de Israel, mientras la iglesia adventista son representados por las 2 tribus de Judá. Y esto, ¿verdad?, yo creo que se nos va a aclarar a través del estudio, pero quiero que entiendan esto, hermano, porque esto es un tema bien profundo, pero a la vez es un punto muy importante. Ahora, ¿cuándo empezó este periodo de los 390 días o 390 años? Porque estamos hablando de un periodo de 390 años en el cual Ezequiel tenía que llevar la maldad de la casa de Israel.
y después nos habla de un periodo de 40 años, que hace en total 430 años, 390 y luego 40 años nos da 430. Entonces la pregunta es, ¿cuándo empezó este periodo? Pues vamos a ver esto, hermanos. Aquí tengo el cartel. Básicamente aquí vemos a Ezequiel, ¿verdad? Que está acostado al lado izquierdo y es durante el tiempo que él lleva la maldad de la casa de Israel por 390 años. Es el tiempo en que él tenía que hacer panes de cebada y tenía que estar comiendo. Después se tenía que acostar en el lado derecho por 40 años y llevar la maldad, ¿verdad? La culpa, el pecado de la casa de Judá, 40 años. Vamos a ver, hermanos, que este periodo de tiempo empieza en el año 1500 después de Cristo. Empieza con el tiempo de la Reforma Protestante. Empieza con el periodo de Martín Lutero, cuando él, ¿verdad?, inició, vamos a decir que él empezó la Reforma Protestante en un aspecto fuerte, porque antes de Martín Lutero había reformadores que estaban haciendo su obra. Sin embargo, él como vino y le dio más fuerza y poder a la Reforma Protestante. Ahora, notemos también algo muy importante. Aquí tenemos la cruz. Después que los apóstoles empezaron a fallecer y a morir, es cuando la Biblia dice que vino una apostasía a la iglesia. Eso ustedes lo pueden leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 3. Dice que vino una apostasía, y eso llevó a la iglesia en la obscuridad, la llevó a una situación triste, ¿verdad? Porque entró una apostasía. Y es cuando vemos básicamente el establecimiento de la Iglesia Católica y vemos el tiempo de la Edad Oscura, donde básicamente se paralizó todo y fue dominado por la Iglesia Católica. Entonces hubo una apostasía que entró a la Iglesia, un sistema falso, un sistema, ¿verdad?, religioso y político y paganismo. Y así es como se formó la Iglesia Católica, que básicamente dominó al mundo durante ese tiempo. Entonces hubo una apostasía. Entonces este periodo, hermanos, vamos a ver que empieza en el año 1500, cuando la iglesia había llegado a su punto más bajo en la historia, en el sentido de la oscuridad y la apostasía. Entonces Dios manda a la Reforma Protestante, empezando con Martín Lutero, para que la iglesia entonces llegue a un estado mejor, que llegue a un estado más puro. Y vamos a ver, hermanos, que en este estudio la profecía de los 390 días o años y los 40 días y años empieza con Martín Lutero en el año 1500. Y de allí es donde Dios empieza a enviar a los diferentes reformadores con diferentes doctrinas para llevar a la iglesia de un estado de oscuridad y apostasía a un estado mejor. Pero a la vez, hermanos, vamos a ver muchas cosas aquí que son muy interesantes, porque este capítulo nos habla de muchas cosas. Pero por lo tanto, ya hemos establecido el tiempo que empieza esta profecía. Tengan en mente, hermanos, que esta profecía, de acuerdo al versículo 13, nos está llevando a un tiempo futuro. El cumplimiento de esta profecía no se cumplió en el tiempo de Ezequiel, sino más bien se cumple en un tiempo futuro, porque dice: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Nos está llevando a un tiempo futuro. Y básicamente, hermanos, vamos a ver que esta profecía empieza con Martín Lutero, ¿verdad?, en el año 1500, y de allí se va a extender hasta finalmente en el año 1930, es cuando se cumple esa profecía, por lo menos el periodo de tiempo. Y vamos a ver esto. Pero les voy a leer una referencia para que podamos entender esto.
Y espero que estas referencias, hermanos, nos puedan ayudar porque este estudio se requiere mucho que nosotros leamos para que dejemos que Dios y el Espíritu Profecía nos ayuden a entender esta profecía, porque es una profecía muy interesante que está llena de diferentes figuras y de diferentes símbolos que posiblemente van a sonar muy extraño para nosotros, pero vamos a ver que tienen un propósito, tienen un mensaje para nosotros. Bueno, les voy a leer la página, les voy a leer Llamadas Oportunas, volumen 2, número 39, y les voy a leer la página 11 y la página 12. Y aquí, ¿verdad? Vamos a ver lo que representa tomar la iniquidad, porque acuérdense que Ezequiel tenía que tomar la iniquidad de la casa de Israel por 390 años. ¿Okay? Entonces, ¿qué representa eso? ¿Qué representa eso? Dice, el poner la iniquidad de uno sobre otra persona es liberar al pecador de la penalidad que él merece. Es un acto por el cual se acredita al pecador con justicia, la cual él no ha ganado. Esto es lo que la inspiración llama justificación por gracia. Anteriormente la iniquidad de los judíos fue puesta sobre Cristo, y a la nación le fue dada la oportunidad de salir de su sepulcro, por así decirlo, y estar libre en Cristo. Muchos, aunque no todos, se aprovecharon de esta justificación por gracia y adelantaron sus pasos hacia la justificación por la fe. Vemos que esta misma gracia fue ofrecida nuevamente a la Iglesia en el siglo XVI, porque poner la iniquidad de la casa de Israel sobre Ezequiel significa prácticamente lo mismo que poner la iniquidad de todos nosotros sobre Cristo. Esta gracia a través de Ezequiel continúa 390 días, años. Después de este periodo de tiempo, la casa de Israel, las iglesias protestantes llevan su propia iniquidad. Es decir, después que este periodo de tiempo se termina, entonces esta gracia extendida cesa y no ha de haber otra. Luego Ezequiel no lleva sus pecados por más tiempo. Entonces es el tiempo en el cual ellos tienen que afirmarse a la justificación por fe, si es que han de ser recompensados con la justicia de Cristo y la vida eterna. La página 12 dice, Ezequiel había de acostarse sobre su lado derecho, no solo por la iniquidad de la casa de Israel, sino también por la iniquidad de la casa de Judá, y llevar así su iniquidad también por 40 años. Así que ambas casas, todo el cristianismo, reciben la misma oportunidad, la una primera y la otra después. A la primera se le otorgan 390 años de gracia y 40 años a la segunda, un total de 430 años. Durante este periodo de tiempo, ellos han de triunfar sobre el pecado y finalmente obtener justificación por la fe y ser recompensados con la justicia de Cristo. Muy bien, hermanos. Entonces, como estamos hablando aquí, y más adelante les voy a explicar lo que viene siendo la justificación por la gracia, la justificación por la fe y finalmente la justificación de Cristo, porque esto es lo que vamos a estar aprendiendo en este capítulo. Vamos a ver que hay 3 periodos o 3 etapas, y aquí nos está mencionando lo que significa la justificación por la gracia, como dice ahí el mensajero, ¿verdad? La justificación por la gracia. Dios
a Ezequiel le ordenó que se acostara en el lado izquierdo y tomara la iniquidad de la casa de Israel los 390 años. Después de ese periodo, cada uno es responsable porque Ezequiel ya no va a estar tomando esa culpa o esa iniquidad. En otras palabras, hermanos, vamos a ver que Dios les otorgó gracia a las iglesias protestantes durante este periodo de 390 años. Les dio su gracia para que ellos pudieran aceptar el mensaje y para que pudiera haber un crecimiento en la verdad. Lamentablemente, ¿verdad? No muchos aprovecharon de esa gracia y por eso vemos, ¿verdad?, que las iglesias protestantes son consideradas como Babilonia por las doctrinas que se están presentando, las doctrinas que ellos presentan. Y vamos a ver que ellos no aprovecharon esa gracia. Después vemos que a Ezequiel se le ordena que se acueste en el lado derecho y que tome y le dé gracia así a la casa de Judá por 40 años. ¿Okay? Y como ya les expliqué, hermanos, esto empezó en el año 1500. Bueno, vamos a continuar. Vamos a leer el versículo 7, versículo 8 y el versículo 9. Dice, al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Entonces aquí, hermanos, tenemos algo muy interesante porque a Ezequiel, en primer lugar, dice que se le puso sobre él, sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado al otro. Entonces aquí vemos a Ezequiel que tiene ataduras. El propósito es porque Dios quería que esta profecía no fuera interrumpida, no fuera manipulada de alguna manera. Entonces, por eso Ezequiel está con ataduras. No se podía, ¿verdad?, voltear, en otras palabras. Y el versículo 9 dice, y tú toma para ti trigo. Aquí nos menciona cereales, nos menciona un total de 6 cereales, empezando con trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Y dice que los tenía que poner en una vasija y tenía que hacer pan. Dice, y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Entonces aquí vemos algo muy interesante, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado del pan de Ezequiel, ¿verdad? 4. Y en realidad hay un pan que lo están haciendo y usan estos cereales y hacen un pan. Vamos a ver, hermanos, que aquí está hablando de verdades que Dios ha traído, que Dios ha dado a su pueblo. Estos cereales, el trigo, la cebada, habas, lentejas, millo y avena, representan doctrinas que Dios ha enviado a su pueblo. Son 6 doctrinas. Y empezando con el trigo. Empieza estos cereales con el trigo. Vamos a ver que el trigo representa la doctrina de la justificación por la fe, traída por Martín Lutero, y él estableció la iglesia de los luteranos. Y el trigo es un cereal muy importante porque el trigo se usa en todas partes del mundo. Es un trigo muy popular y casi todas las culturas del mundo usan el trigo. Por lo tanto, representa
la justificación por la fe representa la doctrina de la fe, que en realidad es una doctrina que todas las religiones del mundo la usan. Tienen, ¿verdad? Hay fe, tienen fe en algo, ¿verdad? Entonces, el trigo representa la doctrina de la justificación por la fe. Después tenemos la cebada. La cebada representa la doctrina del Espíritu Santo traída por John Knox, y él estableció la iglesia presbiteriana, ¿verdad? La doctrina del Espíritu Santo traída por John Knox, y él estableció la iglesia presbiteriana. Ahora, tengan esto en mente, les voy a explicar esto. Estas doctrinas, estos cereales representan doctrinas o verdades. Estas verdades, hermanos, habían sido predicadas por los apóstoles. ¿Okay? Eran verdades que estaban en la oscuridad. Y por lo tanto Dios permitió que estos reformadores trajeran de nuevo a la luz estas verdades. No eran nuevas, porque ya habían sido predicadas por los apóstoles. Sin embargo, a través de esta apostasía que hubo y el hecho de que la iglesia entró a una etapa de oscuridad, pues era necesario que Dios mandara a los reformadores para que trajeran de nuevo a la luz estas doctrinas. Y por eso vemos que la reforma protestante básicamente era una reforma de la iglesia, una reforma en el sentido de que estaban trayendo de nuevo las verdades que estaban en la oscuridad o que habían sido olvidadas. Y por lo tanto vemos que Martín Lutero empezó con la justificación por la fe. Él trajo esa verdad de nuevo. Y eso empezó, ¿verdad?, una serie de eventos que ayudó a la iglesia a salir de esa oscuridad a una posición más buena. Aquí la tenemos como escalones. Si ustedes miran en el cartel, empezando en el año 1500, con la justificación por la fe traída por Martín Lutero, empezó como una serie de un escalón. Después vino John Knox trayendo la verdad del Espíritu Santo y fue otro escalón. Y así lo vemos, ¿verdad? Como un escalón para traer a la iglesia de un estado de oscuridad y apostasía a un estado mejor. Y durante este periodo, Dios les estaba dando gracia a las iglesias protestantes para que pudieran mejorar, para que pudieran crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando Dios le dice a Ezequiel que debía de estar comiendo ese pan de cebada, es una representación de que durante ese periodo de tiempo Dios estaba dando la verdad poco a poco. Por lo tanto, Ezequiel debería de estar comiendo, significando de que esas verdades se iban a estar distribuyendo al pueblo por la reforma protestante. Por eso Ezequiel tenía que comer. Y la razón que él está en el lado izquierdo es porque en ese tiempo tiene que ver con la posición del intestino. Cuando uno se acuesta al lado izquierdo, la posición del intestino es de tal manera que puede recibir los alimentos, puede estar en un estado de estar descansando y estar recibiendo los alimentos. Mientras al lado derecho, cuando una persona se duerme al lado derecho, la posición del intestino es muy diferente. Entonces, ¿verdad? Eso se los dejo ahí para que ustedes también lo estudien. Es muy interesante porque él se acostó al lado izquierdo. Pero el punto es este, hermanos, que durante ese tiempo Ezequiel debería de estar comiendo los panes de cebada usando todos estos cereales, significando de que durante ese tiempo él iba a estar comiendo, ¿verdad?, esas doctrinas. Ahorita les voy a explicar los otros versículos que nos mencionan que ese pan iba a estar en el sentido que Dios le dijo a Ezequiel que lo tenía que cocer con excremento humano, y después le permitió usar ahí dice excremento, estiércol de bueyes. Básicamente vamos a ver eso representa
que las doctrinas iban a estar contaminadas, iban a estar adulteradas. ¿Okay? Y lamentablemente vemos que esas doctrinas al principio eran puras. Cuando Martín Lutero trajo esa verdad, fue un mensaje de Dios, fue un mensaje que Dios le dio para que ayudara a la iglesia. Sin embargo, después que él murió, las doctrinas empezaron a contaminar con las ideas del hombre. Y así sucesivamente ha sucedido con todos los mensajeros que Dios ha enviado, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que al cocerlos con excremento o estiércol de bueyes, representa que iban a ser adulteradas esas doctrinas, incluyendo la última, la sexta, que representa el mensaje del sábado. Pero me estoy adelantando. Bueno, primero tenemos a Martín Lutero con la doctrina del trigo, y que significa la justificación por la fe. Él estableció la iglesia luterana. Después tenemos la cebada, que representa la doctrina del Espíritu Santo, traído por John Knox. Él estableció la iglesia de los presbiterianos. Después tenemos las habas. Habas, en la versión de inglés dice frijoles. Habas o frijoles, es un tipo de frijol. Y eso representa la doctrina de la gracia, traída por John Wesley, y él estableció la iglesia de los metodistas. Después tenemos las lentejas. Lentejas, eso representa la doctrina del bautismo, traída por Alexander Campbell, y él estableció la iglesia de los bautistas. Y después tenemos la doctrina o el cereal millo, que no es muy conocido, ¿verdad? Eso es un cereal no muy conocido, y representa a la doctrina de los 2300 días, traído por Guillermo Miller, que él estableció, o en ese tiempo tenían la iglesia adventista del primer día. No eran adventistas del séptimo día, sino más bien del primer día. Y finalmente la doctrina de la avena representa la doctrina del sábado y del santuario, traída por la hermana White, que estableció la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, de estas 6 doctrinas, de la fe, del Espíritu Santo, de la gracia, del bautismo, de los 2300 días, del sábado y del santuario, de estas doctrinas, hermanos, es donde todas las iglesias protestantes encuentran su principio o encuentran su fundamento. De ahí es donde surgió y han surgido muchas iglesias protestantes, de estas 6 doctrinas: fe, Espíritu Santo, ¿verdad? La gracia, el bautismo, los 2300 días, el sábado y el santuario. Todas estas doctrinas representan las doctrinas que se están presentando por las iglesias protestantes, ¿verdad? Entonces, durante este tiempo, a Ezequiel se le ordenó que estuviera comiendo esos panes de cebada. Lamentablemente ahí dice que iban a estar contaminados porque los tenía que cocer con excremento de bueyes, mostrando de que iban a estar contaminados con las enseñanzas humanas. Y eso es básicamente lo que tenemos en el versículo 9. Son los 6 cereales que representan las 6 doctrinas. ¿Okay? Entonces esos cereales representan las doctrinas que Dios, ¿verdad?, ha mandado a su pueblo por la reforma protestante, empezando con Martín Lutero y empezando en el año 1500. Por eso les dije, hermanos, esta profecía empieza en el año 1500 y se extiende, los 390 años nos lleva al año 1890. Y después del año 1890 empiezan los 40 años que Ezequiel iba a estar acostado al lado derecho hasta el año 1930. Aquí, en estas fechas, sucedió algo muy interesante, muy importante para nosotros, y ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces espero que esto esté claro. Vamos a leer ahora el versículo del 10 al 15.
Dice esto: la comida que comerás será de peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije: Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Estos versículos, hermanos, a veces cuando uno los lee, uno dice: pero ¿qué es esto? Yo nunca había leído esto en la Biblia. Básicamente lo que está mencionando aquí, hermanos, es que cuando a Ezequiel se le ordenó que cociera este pan con excremento humano, y Ezequiel entonces dijo: pero yo nunca he hecho eso, ¿verdad? Entonces nunca entró, como dice, nunca entró algo inmundo, y Dios le permitió entonces usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer su pan. El contexto, lo que nos está diciendo aquí, hermanos, Dios, es de que al cocer este pan y al hecho de que Ezequiel lo tenía que comer, que consumir durante ese periodo, durante los 390 años, nos muestra que las doctrinas han sido adulteradas, han tenido una influencia mala del ser humano, y por lo tanto esa es la razón que tenía que cocerlos con, ¿verdad?, con estiércol de bueyes en vez de excremento humano. El punto es, hermanos, de que estas doctrinas, cuando fueron traídos, eran puras por los líderes. Sin embargo, cuando murieron los líderes, entonces el ser humano entró y empezó a introducir ideas malas, ideas personales, y empezaron a adulterar el mensaje. Y eso es lo que tenemos hoy en día en el protestantismo, en las iglesias protestantes, de que es una confusión de doctrinas. Por eso son representadas por Babilonia, porque es una confusión tremenda de diferentes doctrinas. ¿Por qué? Porque tuvieron esa influencia, ¿verdad?, de ideas humanas, fueron adulteradas. Y esa es la razón que Ezequiel tuvo que cocer el pan usando estiércol de bueyes, aunque ahí dice excremento de humanos, pero Dios le permitió usar estiércol de bueyes. Pero el punto es el mismo, que fueron adulteradas, fueron influenciadas por ideas humanas, y por lo tanto Ezequiel tenía que consumir esas doctrinas, ese pan, ¿verdad?, durante el periodo de los 390 años. De poco a poco él tenía que consumir. Y eso es lo que vemos en las iglesias protestantes, empezando con Martín Lutero. Él trajo la doctrina de la justificación por la fe. Después las otras iglesias protestantes empezaron a adoptar las enseñanzas de Martín Lutero, y después la doctrina de la gracia y del Espíritu Santo. Entonces, durante ese periodo de tiempo, las iglesias empezaron a aceptar esas doctrinas, y por lo tanto hoy en el cristianismo, en las iglesias protestantes, la mayoría aceptan la doctrina de la fe, de la gracia, del Espíritu Santo, ¿verdad?, del bautismo. Esas verdades son muy aceptadas, y eso tiene que ver, acuérdense, hermanos, por los 390 años para la casa de Israel, las iglesias principalmente protestantes. Cuando Ezequiel se acuesta al lado derecho, ahora tiene que ver con la casa de Judá, ahora tiene que ver con la iglesia adventista del séptimo día. Y en este caso es muy interesante que a Ezequiel, a él no tiene que comer esos panes de cebada. Por los 390 años sí tenía que comer, pero en los 40 años él tenía que ayunar por 40 años, del año 1890 hasta el año 1930.
y tenía que llevar la iniquidad de la casa de Judá. Entonces Dios le dio gracia a la iglesia adventista del año 1890 hasta el año 1930. ¿Y qué pasó en ese año? Pues básicamente la historia nos relata que en el año 1888 Dios mandó un mensaje a través del pastor Wagner y Jones a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué pasó? Lamentablemente la iglesia rechazó ese mensaje. Entonces la iglesia, al rechazar ese mensaje, Dios permitió que la iglesia, ¿verdad? Al rechazar ese mensaje, Dios le dio gracia a la iglesia adventista del séptimo día. Y por lo tanto vemos que Ezequiel no está consumiendo pan, sino que está ayunando. Y por lo tanto del año 1890 al año 1930, la iglesia adventista del séptimo día recibió en el sentido, recibió la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Ezequiel estaba tomando, ¿verdad?, esa culpa o esa iniquidad de la casa de Judá. Y por lo tanto vemos que por 40 años, 1890 al año 1930, Ezequiel está a su lado derecho. ¿Okay? Pero ahora vemos que después del año 1930, Ezequiel ya no está en esa posición, ya no está acostado. Ahora ya se levantó y ahora todos nosotros somos responsables de la iniquidad de nuestras vidas. Y yo sé que esto es algo nuevo para ustedes, hermanos, pero les voy a leer algunas referencias que nos van a ayudar a entender estas verdades, porque en realidad este estudio, como les digo, es un estudio muy profético, lleno de simbolismo, lleno de figuras que, como les digo, a lo mejor nunca las hemos escuchado, pero es muy interesante, hermanos. Nos muestran los 6 cereales, empezando del año 1500, y obviamente el número 6 no es completo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el año 1930 Dios manda el mensaje de nuevo. Manda el mensaje del cuarto ángel y eso va a cumplir con el mensaje en su totalidad que Dios va a enviar para que su iglesia finalmente llegue a una posición de pureza, a una posición fuerte y una posición bien delante de Dios. Y todas estas doctrinas, ¿verdad?, han ayudado a la iglesia a salir de la apostasía y de la oscuridad a una posición mejor. Y ahorita, hoy en día, estamos viviendo en este tiempo cuando Dios ha enviado ese mensaje a su pueblo. Les voy a leer otra referencia que nos va a ayudar a entender este estudio. Y estas referencias, hermanos, son claras en sí. La razón que yo se las estoy leyendo es para que podamos entender y podamos apreciar este estudio. Porque este estudio es un estudio muy profético, es un estudio que está lleno de figuras y necesitamos la ayuda, ¿verdad?, del espíritu de la profecía para que nos podamos nosotros entender. De otra manera, ¿verdad?, sería muy difícil entender estas profecías. Pero noten lo que dice esto, Llamadas Oportunas, volumen 2, número 39, y les voy a leer la página 16. Dice esto, está hablando de los versículos que hemos leído ahorita, y les voy a leer las otras páginas para que podamos entender. Dice, así como el pan de cebada que hirió y destruyó la tienda de los madianitas, pronosticó la ayuda divina para la victoria de Gedeón sobre los madianitas, así los cereales comidos como pan de cebada significan que las verdades aceptadas fueron tanto del Espíritu como de origen divino. Sin embargo, en la preparación de estas es donde surge la objeción, porque la inspiración señala que estos debían ser cocidos sobre estiércol en lugar de madera, denotando enfáticamente que estas verdades fueron contaminadas por los hombres mientras eran preparadas para el rebaño. ¿Y qué más podría ser la preparación
sino las adiciones, omisiones, perversiones y malas aplicaciones privadas por hombres no inspirados que predican de estos temas desde los púlpitos y que escriben las supuestas verdades bíblicas y se las entregan a la gente. Una referencia muy clara, hermanos, mostrándonos la contaminación, ¿verdad?, que ha existido desde ese tiempo, cuando los hombres, cuando la mayoría, pero en muchos casos, ¿verdad?, vemos que los pastores presentan las verdades de Dios, pero ya contaminadas. Aún hoy en día, ¿qué pasa? Muchos pastores adventistas no creen en el espíritu de profecía. Es raro escuchar a un pastor que predique usando los libros del espíritu de profecía como el fundamento de la verdad y del mensaje que Dios nos ha dado. Muchas de las veces encontramos muchas interpretaciones privadas y por eso hay mucha confusión en cuanto a las doctrinas, en cuanto como los teólogos usan esa frase, esa expresión, la escatología, ¿verdad?, los eventos finales. Hay mucha confusión. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuáles van a ser los eventos finales? Y por lo tanto, hermanos, aquí vemos que lamentablemente durante este tiempo las doctrinas han sido contaminadas. ¿Okay? Les voy a leer también la página 17, la página 18 y la página 19 de Llamadas Oportunas, volumen 2, número 39. Dice, para encontrar exactamente el comienzo del periodo de los 430 años, primero debemos encontrar el año en que terminó el periodo, el año en que se levantó el Ezequiel antitípico y comenzó a sonar la advertencia, el año en que el Espíritu de verdad desenrolló el rollo y trajo una abundancia de verdad divina inspirada, pura y no adulterada, que no ha sido cocida sobre estiércol, y no por peso ni tampoco por medida, las verdades en que nos hemos estado gozando de esta serie de estudios y que la asociación ha publicado fiel y gratuitamente en las llamadas oportunas y otras publicaciones y las ha esparcido a través del mundo como hojas de otoño, un fenómeno que la Iglesia no ha visto nunca antes. Y cuando digo como las hojas de otoño, verdaderamente significa eso, porque estas hojas, sí, millones de ellas son enviadas sin límite por todos los lugares entre los laodicenses, sin precio y sin obligación. Este mensaje, como algunos de ustedes ya saben, comenzó a desarrollarse en 1930. Por tanto, si restamos 430 años de 1930, nos lleva al año 1500, el tiempo cuando Martín Lutero fue llamado, el tiempo cuando él comenzó a estudiar la Biblia, el tiempo cuando él comenzó a prepararse para la obra de la Reforma. Por lo tanto, este mensaje fue planeado por Dios mismo desde el tiempo de Ezequiel, y todo por el bien suyo y mío. Cuán considerado es Dios y cuán indignos nosotros. En vista de que el periodo de 430 años durante el cual nuestros pecados fueron puestos sobre Ezequiel está en el pasado, nosotros mismos y no Ezequiel somos responsables por nuestros pecados de aquí en adelante. Si ahora fracasamos prestar atención al mensaje de la hora y obtener justificación por la fe, cuán importante entonces es que no descuidemos nuestra oportunidad ahora de aceptar lo que Dios envía y obtengamos la justificación por la fe, para que seamos recompensados con la justicia de Cristo. Solamente así podemos esperar escapar de las armas destructoras de los ángeles y vivir y reinar con Cristo durante 1000 años.
¿Cómo podemos ver de acuerdo, dice, como podemos ver de acuerdo a esta profecía recién revelada, no ha de haber otra oportunidad, ninguna otra oportunidad para los laodicenses, la casa de Judá. Este mensaje a los laodicenses, por lo tanto, es el último mensaje, su última oportunidad, contemplando el futuro y al pueblo que ha de ser purificado. El profeta Isaías escribió: Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Puesto que hemos visto que los 430 años terminaron en el año 1930, debemos ahora encontrar cuándo terminaron los 390 años, el tiempo en que comenzaron los 40 años de gracia. Para encontrar esta fecha restamos 40 años de 1930, lo cual nos lleva a 1890. ¿Qué sucedió entonces para señalar el comienzo de los 40 años? Justamente esto. La denominación rechazó totalmente el mensaje que había de revelar la verdad sobre la justificación por la fe y la justicia de Cristo. La misma verdad que una vez comenzó a ser revelada años más tarde. La verdad que estamos festejando ahora. Por lo tanto, Dios en su misericordia puso la iniquidad de ellos sobre el profeta Ezequiel durante esos 40 años. Les dio una oportunidad por medio de la justificación por la gracia, para que pudieran tener la oportunidad ahora de entrar a la justificación por la fe y así cosechar como recompensa la justicia de Cristo. Muy bien, hermanos. Aquí tenemos una referencia que nos está hablando de lo que hemos estado estudiando en Ezequiel capítulo 4. Y hemos llegado a una parte donde yo pienso que es algo muy importante de este estudio. Cuando dice que Ezequiel tomó la iniquidad o tuvo, ¿verdad?, gracia. Dios tuvo gracia por las 10 tribus y después más tarde por la iglesia adventista. Aquí en este estudio estamos viendo la justificación por la gracia, luego la justificación por la fe y tercero, que es la justificación de Cristo. Entonces en este estudio hemos visto cómo Dios le ha dado gracia a las iglesias protestantes y también a la iglesia adventista. Pero ahora, viendo que este periodo ha terminado, ahora nosotros somos responsables de nuestros pecados y de nuestras acciones, porque Ezequiel no está tomando esa iniquidad ahora, porque él ya se terminó el periodo, entonces ahora nosotros somos responsables. Entonces lo que nos está explicando este estudio, hermanos, en primer lugar es que Dios mandó a Ezequiel que sitiara a la iglesia. En otras palabras, nuestra obra consiste en ir a la iglesia adventista y llevar el mensaje de reforma y reavivamiento, de gemir y clamar, de presentar el mensaje que viene una ley dominical, que hay un sellamiento en proceso y que muy pronto la iglesia va a ser purificada. Y por lo tanto, cuando vemos aquí en Ezequiel 4 que a Ezequiel se le ordenó que tenía que poner un baluarte, que tenía que poner arietes, que tenía que sitiar a la iglesia, es un mensaje para nosotros que tenemos que hacer lo mismo. No en el sentido de ir a la iglesia y pelear y atacarla y destruirla, no, hermanos, sino más bien en el sentido de ir a la iglesia,
sitiar a la iglesia en el sentido de compartir el mensaje, de ayudar a los hermanos a que entiendan este mensaje y que entiendan que viene una ley dominical, que hay un sellamiento y que viene un juicio a la iglesia. Entonces, por lo tanto, a Ezequiel se le ordenó que fuera a la iglesia y que diera ese mensaje. Escuchen o no quieran escuchar, pero él tenía que dar ese mensaje. Es una obra que nosotros también, hermanos, tenemos que hacer. Y por eso en los primeros versículos de Ezequiel capítulo 4 está usando un lenguaje de guerra. Está usando un lenguaje porque los israelitas estaban acostumbrados a ir en combate, en la batalla, y por eso usa esas expresiones, pero básicamente significa que nosotros tenemos que ir a la iglesia y tenemos que gemir y clamar, tenemos que compartir el mensaje, para que nadie se escape de escuchar este mensaje. Eso es lo que está hablando ahí Ezequiel capítulo 4. Pero también nos habla este estudio acerca de la gracia que Dios ha otorgado primeramente a las iglesias protestantes y después a la iglesia adventista. Los cereales básicamente representan doctrinas, representan verdades que Dios ha dado y representan a movimientos, empezando con Martín Lutero, ¿verdad? Y después con John Knox y luego con Wesley, con Campbell, Miller y la hermana White. Representa las diferentes verdades que han sido introducidas en las iglesias protestantes, concluyendo con la verdad del sábado y del santuario, con el movimiento adventista del séptimo día. Y también terminando con el mensaje que Dios ha enviado. Por eso la escritura que ahorita acabamos de leer nos menciona que Dios ha mandado este mensaje, ¿verdad? Para que ayude a que la iglesia finalmente esté en esa posición fuerte, que esté en esa posición correcta y que pueda entonces encontrar la salvación. Pero ahora, quiero explicar esto que es muy importante para mí y tiene que ver con la justificación por la gracia, la justificación por la fe, que finalmente nos lleva a la justificación de Cristo. ¿Okay? Esos son términos que uno los escucha en la iglesia, a veces escuchamos mucho de esto, pero me gustaría compartir algunas referencias que nos muestran lo que es. Primeramente les voy a leer esta referencia y después voy a leer algunos textos de la Biblia. En Llamadas Oportunas, volumen 2, número 39, en la página 7 y 8, dice esto. Así es que los injustos, los violadores de la ley de Dios, siempre han sido invitados por medio de la justificación por la gracia. A venir a la justificación por la fe, la única justificación que realmente recibe la recompensa de la justicia de Cristo y la vida eterna. Ahora, dice la inspiración, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Como podemos ver, el justo vive por fe, pero el injusto por gracia. Como notarán, la gracia no es el toque final de la salvación. Gracia más fe, más la justicia de Cristo son las que obtienen la vida eterna. Además, la ley nos salva, condena el pecado y defiende la justicia, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Siendo ya un pecador, por la ley el hombre es condenado a muerte. Por lo tanto, no solo por gracia él puede ser liberado de la condenación de la ley. Por consiguiente, el pecador es un violador de la ley y el justo es un guardador de la ley. Por lo tanto, la gracia perdona al pecador, lo saca de la prisión, por así decirlo, y le da otra oportunidad de vencer el pecado. Pero la fe lo mantiene libre. La esencia del asunto es esta.
La justificación a través de la gracia es justificación a través del perdón, mientras que la justificación a través de la fe es justificación a través del comportamiento y es coronada con la justicia de Cristo. Muy bien, hermanos, entonces aquí tenemos estos términos: justificación por la gracia, justificación por la fe, y es coronada con la justificación de Cristo. Básicamente lo que estamos leyendo aquí, hermanos, es esto. Cuando uno está en pecado, cuando uno está en el pecado, cuando uno no conoce al Señor, en otras palabras, los impíos, por ejemplo, ellos están bajo la gracia de Dios, en el sentido de que cuando ellos vienen a Cristo y aceptan a Cristo, siendo ellos pecadores como todos nosotros también fuimos en un tiempo, y cuando venimos a Cristo y aceptamos a Cristo, entonces Dios nos otorga, nos da su gracia, nos da su don, su salvación, y somos justificados por la gracia de Dios. Algo que nosotros no lo merecemos, algo que nosotros no meritamos, pero Dios nos da su gracia y nos invita a participar de su familia, a participar como hijos de Dios. Entonces somos justificados por gracia, porque éramos pecadores y al venir a Cristo, entonces Él nos da su gracia. No tuvimos que hacer nada, simplemente aceptar a Cristo, aceptarlo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Ahora, en esta posición de que somos justificados por la gracia, y ahora Dios nos invita a ser parte de su familia y de su iglesia y ser sus hijos aquí en la tierra, ahora el Señor nos dice: ahora ya no estás bajo la gracia, ahora vas a vivir por la fe. Entonces entramos en la segunda etapa. El justo vivirá por la fe. El justo ya no vive, no está en la gracia, porque ya Dios nos ha dado su gracia, Dios nos perdonó, y ahora Dios nos manda, nos dice: ahora sí, hijitos, ustedes caminen, pero por fe. El justo vivirá por la fe, como dice Romanos capítulo 1. El justo vivirá por la fe, ya no por gracia, sino por fe. Ahora el cristiano, estando en esta segunda etapa, nosotros debemos de caminar por fe, confiando en Dios, siendo preservados por la palabra de Dios, teniendo la victoria sobre el pecado, sobre la carne y el mundo, por fe en la palabra de Dios. Si somos fieles en esta segunda etapa, hermanos, vamos a ser recompensados con la justicia de Cristo, justificados por Cristo, que es la etapa final, es la etapa de salvación, es la etapa cuando Dios nos salva, pone su sello sobre nosotros, somos aprobados ante Dios. Es cuando hemos tenido completamente la victoria sobre el pecado, y entonces somos preparados para recibir la vida eterna. Pero hoy en día, hermanos, estamos en la segunda etapa, justificados por fe, la justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Entonces, como les digo, son 3 periodos. La justificación por la gracia es cuando estábamos en el pecado, sumidos, entrados en el pecado, y entonces uno viene a Cristo y Dios nos da su gracia. No hicimos nada nosotros, no merecemos ese favor de Dios, pero Dios nos acepta. Nos dice: ven, yo te perdono por tus pecados, te acepto y te doy mi gracia. Y ahora uno lo acepta a Dios. Entonces ahora en esa nueva posición tenemos el nuevo nacimiento. ¿Okay? Ese es otro aspecto también de esta verdad. Cuando nacemos naturalmente, nacemos en pecado. Como dice ahí Salmos, David cuando dice: yo nací en pecado. Nacimos, todos nacimos en pecado, ¿verdad? Nacimos en pecado. Ese es el nacimiento natural. Pero ya cuando experimentamos el nacimiento espiritual, tenemos la historia de Nicodemo, ¿verdad? Juan capítulo 3,
dice que debemos de nacer de nuevo, pero ahora nacemos de nuevo en el Espíritu. Cuando tenemos esa experiencia del nuevo nacimiento, ahora entramos en una etapa diferente. Morimos a la muerte, al hombre viejo, a la carne, y ahora tenemos un nacimiento en Cristo. Por lo tanto, cuando estamos en el pecado, nacimos en pecado, lo que debemos o lo que merecemos es la condenación del pecado, es el juicio, es la destrucción. Pero ahora Dios nos da su gracia y nos dice, yo los acepto, yo les doy mi gracia, aunque ustedes nacieron en pecado y son pecadores, pero al aceptar a Cristo, Dios nos da su gracia. Y entonces ahora experimentamos el nacimiento nuevo, el nacimiento del Espíritu. Y ahora en esa posición ya no estamos bajo gracia, ahora estamos bajo la fe. Ahora Dios nos dice, ok, ya son mis hijos, ya son parte de mi iglesia, son parte de mi pueblo, ahora ustedes caminen por fe. El justo vivirá por la fe. Y esa es la etapa que muchos de nosotros nos encontramos, los que hemos aceptado el mensaje, ¿verdad?, que Dios ha enviado. Estamos bajo la fe, el justo vivirá por la fe. Si somos fieles en esta etapa, hermanos, entonces vamos a lograr la justicia de Cristo. Vamos a recibir la salvación, la vida eterna. Básicamente eso es la victoria. Por eso les digo, son tres etapas, Y ahorita les voy a compartir algunas referencias para que nosotros nos podamos dar cuenta, hermanos, que sí podemos tener la victoria. Sí podemos llegar a ser perfectos. Muchas veces en la iglesia escuchamos de que no podemos ser perfectos. Somos pecadores, nacimos en pecado, no podemos ser perfectos. Y eso le da como una excusa para que, ¿verdad?, nosotros o los hermanos en la iglesia vivan una vida de pecado. Cuando se escucha esos comentarios, básicamente estamos diciendo, Dios no tiene el poder de mantenernos a nosotros sin pecado. Dios no tiene el poder. El diablo es más poderoso que Dios. Cuando escuchemos esos comentarios de que no podemos ser perfectos o que no podemos obedecer la ley de Dios, básicamente estamos diciendo de que Dios no tiene el poder. El diablo tiene más poder. Y eso es una doctrina falsa. Esa es una doctrina del diablo. Hermanos, Dios nos da el poder en Cristo para poder tener la victoria. No es un asunto de que nosotros vamos a ser fuertes y poderosos y que vamos a poder vencer. No hay nada en nosotros que nos dé la habilidad y la fuerza y el poder para obedecer a Dios. No es nada de nosotros, hermano. Es de Cristo. Él nos da el poder. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Cristo para entonces tener la victoria, para no ser un esclavo de pecado, de hábitos malos, hábitos destructivos, para no ser un esclavo de iniquidades y pecados. Hermanos, Dios quiere dar la victoria. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Cristo. Les voy a dar algunos textos para que nosotros podamos apreciar esto y para que ustedes puedan tener estos textos y podamos ver que sí podemos. Si leemos en el libro San Judas, en el libro de San Judas, que es básicamente un capítulo, versículo 24 y versículo 25, dice esto: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Sí notaron aquí, hermanos? Aquí dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Eso es lo que la Biblia dice. Dios nos puede mantener a nosotros sin caída en pecado. Él tiene el poder, hermanos. Otro texto, Primera de Tesalonicenses
Les voy a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23 y 24. Dice esto, 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, ¿qué nos está diciendo esta escritura? Dice que el Dios de paz nos santifique por completo, y menciona aquí espíritu, alma y cuerpo. Aquí está hablando de que Dios nos puede santificar, como dice aquí, espíritu, alma y cuerpo, lo que componen el ser humano. Alma, espíritu, alma y cuerpo. Y el 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, ¿quién va a hacer esta obra de santificación, hermanos? Es Dios. Dios hace esa obra. Dios nos puede santificar, espíritu, alma y espíritu. Lo único que tenemos que hacer es entregarnos en las manos de Dios y dejar que Él haga esa obra en nosotros. Cuando hagamos eso, hermanos, entonces Dios va a poder santificarnos. Por eso el justo vivirá por fe. El justo tendrá la victoria por fe en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios puede santificarnos, puede mantenernos libre del pecado, pero nosotros como creyentes tenemos que ejercer la fe en Dios. Tenemos que confiar que lo que Dios dijo, lo que Dios dice aquí, lo va a cumplir. Lo va porque Él lo ha prometido. Pero nosotros, la obra que tenemos que hacer es confiar en Dios. Otro texto. Les voy a leer otro, Efesios. En Efesios, les voy a leer Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuevamente, hermanos, aquí vemos el propósito de Dios al darnos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Que Dios nos ha dado esto, es su palabra. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Eso es lo que la Biblia dice, hermano. Yo no lo estoy diciendo. La Biblia dice que podemos llegar a ser un varón perfecto, siempre y cuando confiemos en Dios. ¿Okay? Es una obra de Dios que se hace en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que someternos. El problema es de que muchas veces no queremos someternos. No queremos someter nuestras vidas completamente al poder de Dios. Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer esta obra de perfección y de santificación en nosotros si nosotros no sometemos todo a Él. Cuando hagamos esa obra de someternos todo a Él, es cuando Dios toma control y es cuando Dios empieza a santificarnos y es cuando vamos a poder llegar a ser perfectos. No dejen que nadie les diga ahí que no podemos ser perfectos, porque eso viene del enemigo. Sí podemos ser perfectos, no por la fuerza que hay en nosotros, hermanos, sino por Cristo, por lo que Dios hace. Y todo el crédito y toda la honra y la gloria le pertenece a Él, no a nosotros. Nosotros no debemos de ponernos ahí como un espectáculo de que, oh, somos perfectos, mira, yo soy esto, hago esto. No, hermanos, es Cristo. Siempre Él recibe la honra y la gloria.
es Él, no es uno. Ahí tenemos otro texto. Y les voy a leer segunda de Timoteo, capítulo 3. Son versículos muy conocidos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuevamente, hermanos, tenemos otro texto bíblico que nos menciona que la palabra de Dios, toda la escritura, tiene el poder para instruir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Está hablando nuevamente que la palabra de Dios tiene el poder de que nosotros podamos llegar a ser santificados y ser perfectos. Por eso les digo, hermanos, la etapa que estamos es la segunda etapa. El justo vivirá por la fe. Y les voy a leer esta referencia. Con esto termino este punto. Testimonio para los ministros, la página 456, dice esto. Nadie sino Dios puede subyugar el orgullo del corazón humano. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos regenerarnos a nosotros mismos. En los atrios del cielo no se cantará ningún cántico que diga, a mí que me he amado, que me he lavado, que me he redimido a mí mismo. A mí sea tributada la gloria, la honra, la bendición y la alabanza. Sin embargo, esta es la nota tónica del cántico que muchos entonan aquí en este mundo. No saben lo que significa ser manso y humilde de corazón, y no se proponen saberlo si pueden evitarlo. Todo el Evangelio consiste en que aprendamos de Cristo, su humildad y mansedumbre. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Hermanos, no hay otra explicación más clara de lo que significa la justificación por la fe. Esta es la explicación más clara que se puede encontrar. Y la tenemos aquí. Dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Como les he explicado, hermanos, es una obra de Dios, es una obra especial de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí solo. Nosotros no podemos obedecer la ley de Dios. Es imposible. La única manera que podemos obedecer la ley de Dios es a través de Cristo. Como dice la referencia, que es la justificación por la fe, es la obra de Dios. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por este hombre, hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por sí solos. Pero lo que debemos de hacer, hermanos, es confiar en Dios. Cuando confiemos en Dios es cuando Dios toma control y es cuando Dios nos da esa obra especial y hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Entonces sí requiere que nosotros confiemos en Dios. Sí requiere que nosotros nos entreguemos a Dios, cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todas nuestras pertenencias materiales, todo requiere que le entreguemos a Dios. Cuando hagamos eso, hermanos, es cuando Dios toma control y Él empieza a hacer su obra especial que nos da la habilidad de ser justificados por la fe y de llegar a tener la victoria sobre cualquier pecado. ¿Saben por qué muchas las veces muchos no tenemos la victoria sobre los pecados, las tendencias, los hábitos malos? Es porque simplemente no le hemos entregado el corazón a Dios.
simplemente no le hemos entregado todo. A veces le decimos a Dios, mira, te voy a dar 80%. Te doy el sábado, también voy a la iglesia, te puedo dar el diezmo, ¿verdad? Pero nomás 80% o 90%. Pero este 10%, esta parte no te la voy a dar. Y ahí es donde fracasamos, hermano. Dios quiere que le entreguemos todo, toda la vida, todo el corazón. Cuando hagamos eso, entonces Dios toma control y Dios nos da la fuerza para poder vencer. Espero que esto esté claro, hermanos. Son temas muy importantes. La justificación por la gracia, la justificación por la fe, pero no tienen que ser tan complicados. A veces se presentan estos temas y lo hacen tan complicados, pastores, que en realidad la gente sale con un dolor de cabeza. No tienen que ser complicados. No tenemos que entrarnos mucho en la teología. Son sencillos, son claros, los textos son claros. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestras vidas y Él promete ayudarnos y poder, ¿verdad?, hacer esa obra que solamente Él la puede hacer. Y por eso les digo, hermanos, en este estudio estamos mirando esa verdad, la justificación por la gracia. Dios le dio la gracia a las iglesias protestantes y también a la iglesia adventista. Por ese tiempo, mientras la iglesia estaba saliendo de una oscuridad, de una etapa de apostasía, de oscuridad, a una etapa mejor. Ahora somos responsables. Por eso todo el cristianismo, somos responsables ante Dios de, ¿verdad?, vivir por la fe. Ahora ya Ezequiel no está tomando la iniquidad de la casa de Israel ni tampoco de la casa de Judá. Ahora nosotros somos responsables. Entonces tenemos una responsabilidad más grande. Y básicamente lo que este estudio nos muestra, hermanos, es de que Dios ha mandado la reforma protestante. Han sido como escalones que han llevado a la iglesia de un estado muy malo a un estado mejor. Nos muestra también que lamentablemente estas verdades han sido contaminadas por las ideas humanas, han sido adulteradas por las enseñanzas del ser humano, y por lo tanto Dios nos invita a que regresemos a la Biblia, que regresemos al Espíritu de Profecía y que tengamos nuestro fundamento allí, ¿verdad? Nos muestra esta profecía que empezó en el año 1500, un tiempo futuro del tiempo de Ezequiel. Versículo 13 dice que así los hijos de Israel iban a comer su pan inmundo entre las naciones a donde Dios los iba a llevar. Vemos que esto no se cumple en el tiempo de Ezequiel, sino más bien se cumple en estos tiempos, ¿verdad? Un tiempo futuro del tiempo de Ezequiel. Y vemos que finalmente Dios va a enviar el último mensaje para que finalmente la iglesia esté preparada para dar el fuerte pregón y para recibir a Cristo. Y estamos en ese tiempo, hermanos, cuando Dios ha enviado este último mensaje. Notamos aquí que hay 6 cereales, pero tiene que haber 7 para que sea completo. Y básicamente el mensaje o la verdad 7 viene en el año 1930 con el mensaje que estamos estudiando, con el mensaje que Dios ha enviado a la iglesia. Entonces también este estudio nos muestra que tenemos que ir a la iglesia y tenemos que gemir y clamar, tenemos que sitiar a la iglesia. Dios usa ese lenguaje para mostrarnos que nosotros tenemos que hacer una obra como la que hizo Ezequiel, de ir a la iglesia, de amonestar a nuestros hermanos, porque la iglesia está en una situación, ¿verdad?, de apostasía y de iniquidad, una condición laodicea, como lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 3. Estando en una condición laodicea, esa condición no es aceptable, es aceptado ante Dios. Por lo tanto, Dios quiere que se dé un mensaje para que la iglesia salga de esa condición laodicea y entonces acepte el mensaje. Por lo tanto, tenemos que sitiar a la iglesia, llevar el mensaje. No tenemos que ir allí y atacar a los hermanos. No tenemos que destruir a la iglesia, no tenemos que ofenderlos, no tenemos que hacer esa obra. No, hermanos, nuestra obra consiste en gemir y clamar, presentar la verdad, ayudar a los hermanos a que entiendan lo que está por venir. La ley dominical, el sellamiento, el juicio que viene a la iglesia. Haciendo esa obra, vamos a estar haciendo y cumpliendo lo que se le ordenó a Ezequiel, de ir a la iglesia y llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque la iglesia está en esa condición.
A Ezequiel se le dijo, tú ve y tú diles, ¿quieren escuchar o no quieren escuchar? Porque son una casa rebelde. Lamentablemente, hermanos, Dios muestra a la iglesia en un estado de rebelión, de rebeldía. La condición Laodicea, una condición triste, deplorable, como dice la hermana White, una condición deplorable ante Dios. Y por lo tanto Dios quiere que llevemos el mensaje, sitiemos a la iglesia para que nadie escape, en el sentido para que nadie escape de escuchar el mensaje que Dios tiene para su pueblo. Y básicamente eso es lo que encontramos aquí en Ezequiel capítulo 4. Es un estudio muy interesante, ¿verdad? Tiene muchos textos que nunca posiblemente los hemos considerado, pero ese es el mensaje, hermanos. Es un mensaje de salvación, es un mensaje de ánimo y es un llamado que Dios nos está haciendo a su pueblo para que despertemos y para que entremos en combate con la fuerza que Dios nos da para poder ser fieles, ¿verdad? Para ser justificados por la fe con el poder que Dios nos da. Y básicamente eso es lo que estamos encontrando estudiando el tema de Ezequiel capítulo 4. Voy a terminar y les voy a leer esta referencia, Llamadas Oportunas, volumen 2, número 39, y les voy a leer la página 24 y la página 25, que dice: Finalmente, cuando el mensaje de amonestación haya alcanzado al pueblo, entonces aquellos que no se han beneficiado de él, que no se han reformado, que fallan en gemir y clamar a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, entonces es que los que no alcancen ahora la justificación por la fe se encontrarán a sí mismos sin la señal. Por consiguiente, ellos tendrán que pagar la penalidad por sus pecados, perecer bajo las armas destructoras de los ángeles. Leas Ezequiel 9, Joyas de los Testimonios 1, 335 y 336, y Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 195 y 196. Claramente la casa de Judá desde 1930 está en la misma necesidad que estuvo la casa de Israel después de 1890. Todos ellos necesitan ahora el mensaje para hoy día, si es que esperan tener un hogar en el reino de Dios. Además, es claro ver que lo que la casa de Judá fracasó en llevar a cabo después de 1890, nosotros debemos hacerlo ahora en contra de mayores obstáculos y en menos tiempo. Las lecciones enseñadas en este capítulo son las siguientes. Primero, se señaló que el periodo de justificación por la gracia está ahora en el pasado, que hemos llegado ahora al tiempo en el cual nuestra seguridad descansa solamente en practicar la justificación por la fe, si es que esperamos ser recompensados con la justicia de Cristo y coronados con la vida eterna. La segunda lección enseña que la iglesia no tiene todavía toda la verdad y que la que tiene está contaminada, cocida sobre estiércol. Por lo tanto, tenemos una gran necesidad de verdad inspirada, procedente del trono de Dios, porque con esta somos salvos y sin ella estamos perdidos. Hermanos, básicamente este ha sido el estudio. Está claro en sí. Lo que necesitamos ahora, hermanos, es estudiar el mensaje que Dios ha enviado, estudiar el mensaje para Dios, para el pueblo de Dios en este tiempo. Estudiar el mensaje, hermanos, ¿verdad? De Ezequiel 4, lo que hemos aprendido aquí, y todos los otros estudios, ¿verdad? Del sellamiento del reino de Dios y lo que Dios se propone hacer en estos últimos días. Y eso es lo que estamos encontrando aquí, hermanos, en Ezequiel capítulo 4. Un mensaje para el pueblo de Dios, un mensaje de amonestación, un mensaje de juicio, un mensaje de preparación y a la vez un mensaje del amor de Dios, porque Dios quiere que su pueblo reciba este mensaje y Dios quiere que nosotros podamos
encontrar la salvación. Y especialmente, hermanos, como ya les he explicado, las referencias que les he dado, nosotros podemos tener la victoria sobre el pecado. Nosotros podemos tener la victoria sobre la iniquidad. Dios nos da su poder. Solamente lo que Dios quiere es que nosotros le entreguemos el corazón. Y en realidad, todas estas profecías son importantes de conocerlas y saber. Las profecías tienen su lugar en el plan de la salvación del hombre. Tienen su lugar en nuestra experiencia personal, nuestra experiencia cristiana. Sin embargo, si no tenemos el fundamento en Cristo, si no hemos logrado esa victoria en Cristo, hermano, no nos va a ayudar para nada. Y ahí es donde se encuentra nuestro fundamento en Cristo, para que nosotros podamos ser sellados, preparados y ser justificados por la fe en Cristo. Y finalmente podamos entrar con Dios en su reino. Espero, hermanos, que esto les pueda ayudar a entender este estudio de Ezequiel capítulo 4. Las referencias que yo les he dado están allí, estudienlas, repasen el tema y espero con la ayuda de Dios que podamos entender claramente el mensaje que Dios nos ha presentado en el libro de Ezequiel capítulo 4. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a terminar con una oración. Vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por ayudarnos a estudiar este tema de Ezequiel capítulo 4. Te pido que tú bendigas a toda persona que lo va a ver, que tu Santo Espíritu pueda iluminar sus mentes y sus corazones para que puedan comprender completamente y perfectamente este estudio. Ayúdanos a tener la victoria sobre el pecado. Ayúdanos para ser justificados por la fe, confiando plenamente y perfectamente en tu gracia y en tu amor y en tu poder. Bendícenos, bendice a toda persona que va a estudiar y ver este video, que tu gracia y tu misericordia se manifiesten en sus vidas y que podamos lograr algún día estar contigo. Ayúdanos y bendícenos, pues te lo suplico todo, Padre, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, es mi deseo y mi oración. Amén.